a mí para ayudarte a admitir. Ya voy. Listo ya. Ok. Listo, mis hermanos. Dios los bendiga. Miren, si pueden prender las cámaras, por favor, manténganlas encendidas, ¿sí? Es más bonito verles las caras. Es que aquí no puedo ver muy bien con quién estoy hablando. Muchas gracias, Omaira. Gracias, hermana Liliana. Gracias, Nicole. Y gracias a los que prendieron la cámara. Bueno. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Sí? Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 3. Todos. ¿Listo? Juan capítulo 3. ¿Listo? Y entonces, para ondear un poquito en lo que la hermana Liliana les estaba enseñando, ¿cierto? Y para ir de corrido, vamos a ver por qué es importante nacer de nuevo y para qué nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es un tema que trasciende en las escrituras, ¿sí? Que salió de la boca de Jesús. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 3, ¿cierto? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Lo voy a leer yo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen ahí? Levanten una manito. Yo ya lo tengo. Listo, ok. Bueno. Amén, amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Sí? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esa palabra rabí significa maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, escuchen bien, no puede ver el reino de Dios. Ahí hay una palabra importante y es que habla de ver, ¿cierto? Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, que les estaba hablando la hermana Liliana, y de espíritu o del espíritu, no puede entrar, ¿cierto?, en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire la preposición del Señor. Es necesario, ¿cierto? O sea que si no se nace de nuevo, no se puede alcanzar la salvación. Por eso el Señor lo pone tan relevante en las escrituras. Si salió de la boca de Jesús, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí ven? Os es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, que Nicodemo no estaba entendiendo qué era lo que Jesús le estaba enseñando, ¿sí? Entonces respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este personaje que se acerca a Jesús era un hombre que era muy importante en esa época, ¿sí? Porque el versículo 1 nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos, es decir, que ocupaba un cargo, ¿cierto? De suma importancia, es decir, aquí como una persona en el Senado, ¿sí? Y este personaje
hacía miembro del Sanedrín. ¿Sí? Ese Sanedrín en ese tiempo era una asamblea o consejo de todos los sabios religiosos judíos, ¿cierto? Que se reunían para tomar decisiones. Este personaje de Nicodemo era un hombre importante, ¿sí? Pero este hombre quería saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que había o qué es lo que enseñaba Jesús? Por eso le dijo, alguien está entrando a la sala. Ah, buenas noches. Dios te bendiga, Jay. Mira, primera vez que te veo. Esto es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. Dios te bendiga. Bueno, a mí me gusta así que prendan las cámaras. Qué bonito. Ahora sí vamos entrando en cámara. A mí me gusta así. Dios te bendiga, Jay. Amén, igualmente para ustedes. Entonces, mire lo que dice. Este hombre era importante. Por eso vino a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque todas esas cosas que tú haces no las puede hacer ninguna persona si Dios no está con él. Pero Jesús le respondió de manera muy particular cuando le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cierto que sí? Ojo, nos habla de ver y después nos habla de entrar. ¿Cierto que sí? Primero dice no puede ver el reino de Dios y después no dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ver es una cosa y entrar es otra cosa, ¿sí? Cuando habla de ver, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Habla de la redención, ¿sí? Es decir, del presente, ¿sí? De todo lo que el Señor redimió para nosotros. Y más adelante le dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios en el versículo 5. ¿Sí? Primero le dijo ver, ¿cierto? Algo que puede ver es la redención de todo lo que el Señor ganó para nosotros, del tiempo presente, ¿cierto? Pero ese entrar en el reino de Dios habla del futuro, ¿sí? Es decir, de la herencia de la vida eterna. Entonces él está diciendo, mire, si usted no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Ver, redención presente. Entrar ya habla ¿qué? Del futuro. Es decir, cuando nosotros heredamos o somos participantes de la vida eterna. ¿Cierto que sí? Somos participantes de la vida eterna. Eso es algo muy importante, porque está en el versículo 3 y está en el versículo 5. Para que nosotros aprendamos la diferencia, porque Jesús dijo primero ver y después dijo entrar. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿hay alguien, está entrando a la sala alguien? Entonces, después de que Jesús deja claro esto, lo pone como un requisito primordial. ¿Sí? Por eso es que el nuevo nacimiento es tan importante. Y en eso se basa la vida cristiana. ¿Sí? Porque usted puede ser pastor, puede ser ministro, puede ser evangelista, profeta, maestro, mejor dicho, puede tener todos los ministerios. Pero si usted no cumple con estos requisitos, sencillamente no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Es complicado? No, no es complicado. Simplemente es difícil de aceptar, porque mucha gente no quiere aceptar que si no nace de nuevo, no pueden ser salvos o no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Por eso Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Os es necesario. Entonces vamos a empezar a ver para qué nacer de nuevo. Es decir, ¿por qué Jesús le dijo eso a Nicodemo? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante y por qué lo pone como requisito? Es decir, ¿por qué nos dice que es necesario? Si no fuera necesario, no estaría en las escrituras, si no fuera relevante. Pero cuando le dice a Nicodemo, os es necesario, es decir, que está poniendo algo por encima de todo. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces vamos a empezar a ver el capítulo 1 de lo primero es lo primero de para qué nacer de nuevo. ¿Listo? Vamos a ir hasta las 9. Yo les pido disculpas por llegar tarde. De verdad, discúlpenme, pero a veces el trabajo se me complica un poquito y hoy con esa llovedera llegué muy tarde. Les pido perdón, no me van a regañar. La hermana Liliana está ahí para siempre apoyar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? El primero que vamos a ver es para entrar en el reino de los cielos. ¿Cierto que sí?
Por eso en el versículo 5 Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿entrar hace referencia a qué? ¿A qué? Todos al tiempo, ¿no? Lo Para ver acabé y de... entrar al reino de los cielos. Sí, pero entrar hace referencia al futuro, ¿sí? A la vida eterna. Al futuro. Es correcto. Y ver habla de redención, de lo presente. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Lo primero es para entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Para que podamos ser salvos, ¿sí? Lo otro es que Jesús afirmó, mire, es que él hace una afirmación y lo pone como relevante en las escrituras, que la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. Él lo afirmó. Él lo afirmó. No te maravilles, le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sí ve que es un requisito importante y aparte de importante es primordial. Por eso yo les repito, mire, puede ser la persona que sea, el pastor que sea, puede llevar 50 años de ministerio, haber fundado 70 iglesias, pero si esta persona no cumple con este requisito, sencillamente no puede ni entrar ni ver en el reino de Dios. Imagínese usted llevar toda una vida dedicada al Señor de ministerio y darse cuenta que al final el Señor le diga, no, usted no nació de nuevo. Y uno dice, venga, ¿cómo así? Sí, no nació de nuevo, por lo tanto no puede heredar el reino de Dios. Y uno dice, entonces perdí el tiempo. Si no nace de nuevo, sí. Si no nace de nuevo, sí. Entonces, lo primero es para entrar en el reino de Dios y lo segundo es para ver el reino de los cielos. ¿Cierto que sí? Por eso Jesús respondió y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ya les acabé de explicar esas dos primeras cositas. Ver es una cosa, ¿cierto? Y entrar es otra cosa. ¿Listo? Otro requisito, ¿cierto? De para qué nacer de nuevo es que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Romanos 14:17. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 14:17. No sé si Nicole me ayuda a leer ese texto. Romanos 14:17. Sí, señora. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dése cuenta que aquí el apóstol Pablo nos dice que el reino de Dios no es nada de estas cosas, ¿sí? Y que la única manera de ver y entrar en el reino de Dios, ¿cómo es? Naciendo de nuevo. Es naciendo de nuevo. Es por eso que este personaje de Nicodemo no pudo entender lo que le dijo Jesús. Es decir, no entendía las palabras. Por eso le dijo, venga, ¿cómo así? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo, Jesús? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Jesús lo único que le dijo fue, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, porque no entendía. Le dijo, no te maravilles que os digo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? No es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Vamos a ver otro aspecto importante, ¿cierto? De para qué nacer de nuevo. ¿Listo?
Mateo 6:33. No sé si Jay me ayudas con esa cita, Mateo 6:33. Sí, señor, ya la busco. Mateo Pastor, 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Jay. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Cuando nos incita a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿es qué? La salvación. Es decir, el nacer de nuevo. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Habla de la salvación. ¿Sí? Y todas las cosas que ustedes necesiten os serán, ¿qué? Añadidas. Pero mire que el Señor pone en contrapunto esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se busca el reino de Dios y la salvación? Naciendo de nuevo, ¿cierto? Naciendo de nuevo. ¿Quién tenía una pregunta? Yo escuché que alguien iba a hablar por ahí. bueno, o sea que el nacer del agua y del espíritu es el bautismo que hacen, pues quiero que me aclare por favor esa duda. ¿Sería el bautismo que se hace en la iglesia cristiana? ¿O cómo sería? No, Nicole. Para que una persona nazca de nuevo, no lo hace cuando baja las aguas del bautismo. ¿Sí? El bautismo, ¿qué es? Es una representación simbólica de la unión de Cristo y el creyente cuando uno ha decidido obedecer y caminar con todo lo que el Señor ha puesto en su palabra, es decir, la obediencia, y da testimonio de que has aceptado al Señor. Y además son dos ordenanzas que Jesús mandó, ¿sí? El bautismo y la Santa Cena. Entonces debemos de ser obedientes y cumplirlas, pero una persona no nace de nuevo cuando baja las aguas del bautismo. Eso es algo que les han enseñado que no está en las escrituras. Por eso vamos poquito a poquito, ¿sí? Más adelante les voy a enseñar qué es nacer del agua y qué es nacer del espíritu, ¿sí? Mire, es que este tema es tan hermoso y tan bonito que toda la escritura concuerda, ¿sí? Y los lazos llegan a un punto que todo es necesario entender para que podamos aplicar esto a nuestras vidas. Es sencillo, ¿sí? Es como toda la escritura apunta a una persona, desde el Antiguo hasta el Nuevo. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Toda la escritura habla de una persona y es Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí, cuando estamos estudiando un tema, la escritura misma empieza a arrojar luz, ¿cierto? Y podemos entender estas cosas. Entonces, Nicole, más adelante vamos a ir paso a paso porque no me puedo adelantar y les voy a explicar qué es nacer del alma y qué es nacer del espíritu. ¿Listo? Vamos poquito a poquito, pero no. Eso es algo que se metió en la iglesia hace muchos años atrás, lo mismo que cuando metieron la oración de fe, que le dicen a una persona, pase aquí, haga la oración de fe y usted ya se salvó. Entonces la persona se va convencida para su casa que porque dijo que recibió al Señor y le pidió perdón, pero sigue viviendo como vivía antes, en pecado, en mentira, va a ser salva y no. ¿Sí? Una oración de fe no salva a nadie. Es lo mismo que un bautismo. Si una persona baja las aguas del bautismo, eso no quiere decir que puedan hacer de nuevo. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Listo. Entonces, es importante entender estas cuatro cositas, ¿cierto? Que es ver, que es entrar, ¿cierto? Y que es primordial y que Jesús hace una afirmación de que la única manera de ver y entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Es naciendo de nuevo. Ahora, ¿para qué nacer de nuevo? Lo primero es para ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será que todas las personas son hijas de Dios o son hijos de Dios? No, ¿No? Jay dice que no. ¿Qué dice Sí, todos. Nicole? Bueno, Nicole dice que sí. ¿Quién más? La hermana Liliana, ¿qué dice? Pues, o sea, los hijos de Dios serían los que nacen de agua y de espíritu, ¿no? De espíritu y agua, ¿sí? Bueno, vamos poquito a poquito, no te me adelantes. Pues es correcto lo que dice Jay Alejandra. No todas las personas son hijos de Dios, ¿sí? Para ser hijo de Dios
hay que ganarse ese privilegio, ¿sí? Es como cuando nosotros estudiamos los títulos de Jesús, cuando él dijo, yo soy la puerta, ¿cierto? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Esos yo soy de Jesús, él se los ganó. Entonces, para que una persona sea hija de Dios, tiene que ganarse ese privilegio. Todas las personas son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Escritura. No todos son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Juan capítulo 1, Nicole. Y yo quiero que todos los que estén ahí en la sala, por favor, busquen los textos para que aprendan a escudriñar en las Escrituras y encuentren rápido los versículos. Juan capítulo 1. Y vas a Juan leer capítulo 1. y vas a leer el versículo 12 y el versículo 13. Bueno, versículo 12. Mas a Léelo. todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué nos dice ese texto? Pues la afirmación que acabamos de poner aquí en la mesa, que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que se ganan el privilegio. ¿Cuáles? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ese creer que implica haberle conocido, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es decir, un nacimiento común y corriente, sino de Dios. ¿Sí ve? Para ser engendrados, para no ser engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, se necesita nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, no todas las personas tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Porque las personas a veces dicen, no, es que ahí dice que el que cree, yo creo. Pero ese creer, ¿qué implica? ¿Usted obedece al Señor? Si usted le obedece, sí. Porque si usted obedece, entonces tiene que cumplir todo lo que el Señor ha puesto sobre la mesa y sobre el dintel. Todos los mandamientos. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, aquí estamos viendo que para ser hijo de Dios, ¿cierto? Hay que ser engendrado por Dios. ¿Sí? Como Jesús fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Eso mismo le pasa a una persona cuando nace de nuevo. Permítame en 2 segunditos acá, conecto el computador que se me va a descargar. Listo, mis hermanos. Ya volví. Entonces, aquí hay que quitarnos todos esos mitos que nos han enseñado mal de que todos son hijos de Dios. No, todo es creación de Dios porque Él crea como quiere, ¿cierto? Todo es creación de Él, los cielos, las estrellas, el universo, todo. Pero para ser hijo de Dios, ¿sí? Hay que ser engendrado por Dios. ¿Cierto que sí? Así como lo fue Jesús. Entonces, eso es el primer requisito de para qué nacer de nuevo. ¿Para qué se nace de nuevo? Para ser hecho hijo o hija de Dios. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre. Ese recibir y creer implican que usted ha conocido todo el evangelio y que lo ha aplicado a su diario vivir, ¿sí? Les dio potestad a esas personas de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ve? No es cuando es engendrada de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, sí ve que para ser hijo de Dios hay que ganarse ese privilegio. No todas las personas son hijos o hijas
de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son engendrados por Él. ¿Sí? Otro requisito, ojo porque hay un examen al final de todo esto, ¿no? Yo quiero que ustedes vayan anotando o si pueden ver la clase grabada, por favor, véanla, pero anoten todo lo que yo les estoy enseñando aquí para que ustedes lo corroboren en las escrituras y digan, ah, sí, el pastor sí está predicando lo que está ahí. Si no está en las escrituras, pues deséchenlo. Pero si está en las escrituras, usted tiene que memorizarlo, grabarlo y ponerlo por práctica. Listo, entonces, para ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, son hijos de Dios los que son engendrados por Él. ¿Sí? Otro aspecto importante, cuando se es hijo, ¿sí? Cuando se es engendrado, se pasa a ser miembro de la familia de Dios. ¿Sí? No antes. No antes. Cuando la persona es engendrada por Dios, se hace hijo. ¿Sí? Y cuando se hace hijo, pasa a ser miembro de la familia de Dios. Jay, ayúdame con Efesios 2:19. ¿Listo? Ya lo estoy buscando, un segundito, que es que tengo una sola mano acá. Listo. Efesios. Ya voy. Acá está. 2:19. Sí, señora. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muchas gracias, Jay. Amén. Cuando se es hijo, ¿sí? Cuando se es engendrado por Dios, se pasa a ser miembro de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo aquí en la cita que leyó Jay, así que ya ustedes y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Listo? Otro aspecto importante, cuando se nace de nuevo, cuando la persona nace de nuevo, ¿sí? Empieza a tener un padre, ¿sí? Empieza a tener un padre. ¿Quién es ese padre? Pues Dios. Es decir, cuando Nicole, cuando Jay, cuando la hermana Angélica, Omaira, Javier, ahí está Robinson Velosa, ¿sí? Nacen de nuevo, entonces son hijos de Dios, ¿cierto? Cuando son hijos pasan a ser miembro de la familia de Dios y tienen un padre, ¿sí? Antes no. Antes estábamos huérfanos en el espíritu. Cuando se nace de nuevo, no. Cuando la persona puede nacer de agua y de espíritu, Dios es su padre. ¿Sí? Romanos 8:15, por favor. Nicole, ayúdame con Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Gracias, amén. Y ve, Abba Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Yo que sea Abba. El Abba, cielo Padre. dice, el espíritu Abba, de Padre. adopción. Abba, ¿qué es? Abba. Abba Padre, ¿no sé qué es Abba Padre? No sé. Ah, sí, Dios. Abba Padre, esa palabra significa padre o papá. ¿Sí? En las lenguas semíticas, ¿sí? De ese vocablo, de esa palabra significa padre. ¿Sí? En hebreo significa padre.
Entonces, acá, ¿qué leemos aquí? Nos dice, mire, pues ya no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque estábamos huérfanos, sino que habéis recibido el espíritu, ¿qué? De adopción, que Dios nos ha adoptado, ya somos sus hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, la única manera de tener un Dios como Padre es naciendo de nuevo, ¿sí? Por eso cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre. ¿Listo? ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, que ya tenemos un Padre que no es terrenal, que Jay le puede pedir lo que quiera, que Liliana le puede pedir lo que quiera, si lo necesita, que Nicole le puede pedir lo que quiera. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cierto que sí? Eso dice Mateo 7 y Mateo 6. ¿Sí? Pedí y se os dará, ¿no dice? ¿Se acuerda que la primera clase que vimos, hablamos sobre la oración? Sí, veíamos que la oración es un verbo, por lo tanto implica una acción. ¿Cuál acción? La acción de pedir. A usted le dicen, no, es que orar es hablar con Dios. No, hay que sacarse eso de la cabeza. Porque todos los parágrafos, textos, versos que hablan de la oración, hablan de pedir, pedid y se os dará, ¿cierto? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas las peticiones delante de Dios o vuestras peticiones delante de Dios. Cuando la persona tiene un padre, puede pedir y recibe, ¿sí? Por eso la palabra enseña en el libro de Mateo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, porque todos somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, por eso no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción porque nos ha adoptado Dios como sus hijos y podemos con certeza y seguridad decir, Padre, necesito esto. Abba, Padre, tú estás conmigo. Venga, ¿a ustedes no les causa impacto en su corazón que ya cuando usted nace de nuevo tiene un Padre que puede suplir todas las necesidades? Eso es lo que dice la Escritura. Todas. La palabra dice en Marcos 13 que no hay nada imposible para Dios. Todas. ¿Sí? ¿Pero qué hay que hacer? Hay que nacer de nuevo. Entonces, cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Antes no. Antes no. Hay una diferencia, aunque la Escritura enseña que Dios no puede cambiar ni en Él hay sombra de variación, ¿cierto? Que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hay algo que cambió en el Señor del Antiguo Testamento ahorita en el Nuevo Testamento. Es decir, hay algo que cambió en Dios del Antiguo al Nuevo. ¿Quién me dice qué es? Que en el Antiguo Testamento no se le llamaba padre. Correcto. Excelente, muy bien. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos que Dios hablaba por los profetas, Jeremías, Isaías, Sofonías, Habacuc, ¿cierto? Y Jehová vino a mí, ¿sí? O palabra de Jehová vino a mí. Pero Dios no tenía hijo. Dios no tenía un hijo, ¿cierto? Entonces, la humanidad estaba tan perdida, ¿cierto? Y tan descarriada, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya Dios es Padre. En el Antiguo simplemente era creador, ¿cierto? Y enviaba mensaje para hablar a través de los profetas. ¿Qué hacía un profeta? Pues hacía que el corazón del pueblo se volviera hacia Dios. Es decir, exhortaba al pueblo para que dejaran de pecar y volvieran su corazón a Dios. Pero no era Padre, era creador. En el Nuevo Testamento ya es Padre, ¿cierto? Y no solamente de Jesús, sino de aquellos que nacen, ¿de qué? De nuevo. Mire lo bonito, de aquellos que nacen de nuevo. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Lo primero,
para ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y los hijos de Dios son solamente los que son engendrados por Él, ¿cierto? Otro requisito, cuando se es hijo, se pasa a ser miembro ¿de qué? De la familia de Dios. Es decir, que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Otro requisito, cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre. Mire lo bonito de esto. Dios es nuestro Padre, que nos acompaña, nos guía, nos provee, nos exhorta, sí ha derramado de su amor en nuestros corazones, nos cuida, nos guía, nos protege. Tenemos un Dios al cual podemos acudir. ¿Listo? Otra característica importante de para qué nacer de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, Jesús se vuelve nuestro hermano mayor. ¿Listo? Romanos 8:29, por favor. Nicole o Jay. Ya que estamos ahí enchufados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Sí ven? Entonces Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cierto? Entonces Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor. ¿Sí ve lo bonito de esto? Por eso dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Esa predestinación es para los que nacen de nuevo y empiezan a creer, ¿no? Porque por ahí he visto enseñanzas de muchas, bueno, unas personas que dicen que Dios predestinó gente para el infierno y gente para la salvación. Pero eso no es así, porque entonces Dios sería injusto, ¿sí o no? Y hay una doctrina que se llama calvinismo que enseña eso. Entonces, como ven la palabra predestinación, dice, sí, Dios ya predestinó gente para salvarse y gente para condenarse. Pues no tiene sentido el evangelio. No tiene sentido que Dios le haya dado la capacidad de elegir a Nicola, a Liliana, a Javier, a mí, a Jay. No tiene sentido. Sí, cuando habla, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es a los que creen. ¿Listo? No es que Dios sea injusto y condenó personas desde antes de la fundación del mundo al infierno, no. Porque hay muchas razones por las cuales Dios quiere que la gente no se pierda. ¿Listo? Entonces esa predestinación es para los que empiezan a creer. Otra característica importante de para qué nacer de nuevo, ¿sí? Cuando la persona nace de nuevo, se convierte o somos herederos de Dios. ¿Listo? Romanos 8:17, Nicole. Romanos 8:17. Y sin hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¡Qué texto tan bonito! Gracias. ¿Sí? Entonces, cuando la persona, ¿cierto? Nace de nuevo, estamos viendo para qué nacer de nuevo, precisamente para esto también, para ser herederos de Dios. ¿Herederos de qué? Aquí dice que herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Herederos de qué? De la salvación, de la vida eterna y de todas las promesas que Dios ha plasmado en las Escrituras. ¿Sí? Jay, ayúdame con 2 Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señora, gracias. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí?
Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser herederos de Dios. Otro aspecto importante de para qué nacer de nuevo, ¿sí? Somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Nicole. Nicole, segunda de Pedro 1, 4, por favor. Ya voy, pastor. Yo me estoy comiendo aquí, con el perdón de ustedes, unas uvitas que me trajo mi madre. Segunda de Pedro 1, 4. 1:4. Bueno, 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la Concupiscencia. 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 Ujú. Muchas gracias, amén. Amén. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Jesús tenía naturaleza divina. Jesús tenía naturaleza divina, porque fue engendrado por Dios, ¿cierto? Eso mismo pasa cuando la persona nace de nuevo. Somos participantes de la naturaleza divina. Mire esta promesa tan grande. Por eso Pedro habla de promesas. Dice preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes, mire, de la naturaleza divina. Así como Jesús tuvo naturaleza divina, usted y yo la tenemos, ¿cierto? Cuando nacemos de nuevo. Estamos viendo para qué nacer de nuevo, precisamente para tener todo esto que dice la Escritura. ¿Listo? Repaso rápido, por si voy muy velozmente. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser hechos hijos de Dios, ¿cierto que sí? Entonces son hijos de Dios los que son engendrados por Él. Única y exclusivamente se ganan el privilegio los que son engendrados por Dios o los que somos engendrados por Dios. Cuando se es hijo, se pasa a ser miembro de la familia de Dios, ¿cierto? Cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Dios es nuestro Padre. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener un Padre, ¿cierto? Del cual podemos esperar todo lo bueno, ¿sí? Y podemos acudir a Él cuando tengamos alguna necesidad. Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor. Lo leímos en Romanos 8:29. También somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y estamos viendo que somos participantes de la naturaleza divina. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Listo? Otro aspecto importante de para qué nacer de nuevo. El Hijo de Dios, ¿sí? Es decir, el que es engendrado por Dios y ya es hijo, es guiado por el Espíritu Santo. Jay, ayúdame con Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿a quién guía el Espíritu de Dios? Exclusiva y únicamente a sus hijos, ¿ya? Pare de contar. Y por eso leyó nuestra hermana, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso en el Salmo 32, versículo 8, David expresó esto, inspirado por el Espíritu de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se nace de nuevo. Para eso se nace de nuevo también, para ser hijo de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sí?
¿Qué significa que una persona sea guiada por el Espíritu de Dios? Uno, que en todas las decisiones de su vida va a pedir la voluntad y la guianza del Espíritu Santo para cualquier decisión. Entonces, así no se equivoca. En mi vida pastoral he dado tantas, pero tantas consejerías, que como me hubiera gustado grabarlas todas para después decirles, miren, si ven que el Señor no se equivoca. Porque uno les da una consejería y a veces las ovejas son muy desobedientes y hacen todo lo contrario, porque no piden la voluntad de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo le guía para todo. Y usted tiene que pedirle que lo guíe también. Sí, Señor, yo quiero comprar una casa. Tengo el dinero, Padre, dime dónde quieres tú que yo compre esta casa. En Villa del Río, en Musú, en Boitá, en Soacha, en Bosa. ¿Dónde quieres tú, Señor, que yo quiera que compre mi casa, Padre? Yo quiero que tú me ubiques. Sí, por favor, Espíritu Santo, guíame. Sí, cuando una persona conoce a alguien y se va a casar. Entonces, si no pide la guianza y la voluntad de Dios, difícil. Después de eso vienen los dolores de cabeza. Pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, acabamos de ver el primer punto de para qué nacer de nuevo. ¿Listo? Acabamos de ver el primer punto de para qué nacer de nuevo. Para ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Somos miembros de la familia de Dios. Cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? ¿Y para qué nacer de nuevo? Porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Entramos al segundo punto de para qué nacer de nuevo. Mire lo importante de esto. Para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Listo? Nicole, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Sí, señora. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. No es de él. No es de él. ¿Cierto? Por eso Jesús exclamó en el Evangelio de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cierto? Y no oirán la voz del extraño. ¿Cómo hace una persona para oír la voz de Jesús y no desviarse? Y no seguir doctrinas falsas ni engaños, sino solo la voz del Señor. Precisamente para nacer de nuevo, tiene que estar el Espíritu Santo morando en la persona. Mire lo que dice Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí ve? Entonces todo concuerda, ¿sí ve? Entonces, si no es de él, no es hijo, ¿cierto? Es decir, que no ha sido engendrado por Dios. Entonces tiene que ser hijo, tiene que ser engendrado por Dios también, ¿cierto? Nacer de nuevo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo more en la persona. Entonces, primer punto del segundo punto de para qué nacer de nuevo, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Sí? Eso es algo muy hermoso. La palabra del Señor nos enseña 4 preposiciones, ¿cierto? De lugar con referencia al Espíritu Santo, y también nos enseña que puede permanecer sobre. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas 4 preposiciones sobre el Espíritu de Dios. ¿Listo? La primera, el Espíritu Santo está con nosotros. Jay, ayúdame con Juan 14:17. Y Nicole me ayuda con Juan 16:8.
Juan 14, 17. Sí, señora. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Mire lo que dice. Y estará en nosotros. Entonces, eso es una preposición del Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? Yo quiero que, si tienen preguntas, por favor, prendan los micrófonos porque es necesario que ustedes pregunten para yo responder. ¿Sí? Nicole hizo una pregunta. Pastor, entonces bajar al bautismo de las aguas es cuando la persona nace de nuevo. Yo le dije que no y después le voy a explicar por qué no es así. ¿Cierto? Sino que no me puedo adelantar en el tema para resolver la pregunta a Nicole, porque entonces me adelanto en el tema y más adelante lo vamos a ver. Así como la hermana nos preguntó que por qué el tema del bautismo habían más afirmaciones de que se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Entonces yo la clase pasada pues enseñé qué era el bautismo, ¿cierto? Y cómo se efectuaba. Entonces si tienen alguna pregunta, háganla ahora para yo poder responder. Estamos viendo la primera preposición, y es decir que el Espíritu Santo está con nosotros. Con. Por eso dice, y estará en vosotros. En. Sí, Con señora. es una forma y en es ese futuro, ¿no? Estará en futuro. Sí, señora, uno tiene que analizar todas las palabras. ¿Cierto? Pastor, pero cuando el Señor Jesucristo les habló esto a ellos, él todavía no había ido no había muerto, ¿no? O espere. Por eso le dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Cierto? Y estará en vosotros. Es decir, que Jesús está haciendo también una afirmación. Recuerde que cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos son solamente 3, ¿sí? Porque el evangelio de Juan no entra a ser un evangelio sinóptico. ¿Qué significa sinóptico? Pues que tienen una similitud. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo, Marcos y Lucas, tienen una similitud que los autores vieron lo mismo, pero lo narraron de manera diferente. Diferente. ¿Cierto? Este evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, aunque hace parte de los 4 evangelios, ¿cierto? Pero aquí le dice, mora en vosotros y estará en vosotros, porque está haciendo, bueno, se está diciendo que hay una preposición, ¿sí? Estamos viendo las preposiciones. Mire lo que dice Juan 16:8, el que le pedí a Nicole, pero lo voy a leer. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque esa es la principal tarea del Espíritu Santo. ¿Mm? Yo cuando entré a la sala, la hermana Liliana les estaba diciendo que ella ni ningún pastor ni ningún maestro podía convencer a nadie, ¿cierto que sí? No. A veces nos apresuramos y nos afanamos, no, es que no quieren oír, es que no me quieren escuchar, es que no me quieren entender. No, usted simplemente tiene que hacer el trabajo. Predica el evangelio tal y como está escrito y el Espíritu Santo hace el trabajo de él. ¿Cuál es el trabajo? Cuando él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando él venga. O sea que uno le habla a una persona el evangelio, le habla de Jesús, de lo que él hizo por nosotros y hasta dónde hizo por nosotros, y de pronto lo que uno tenga en conocimiento respecto a eso. Y ya uno deja eso en manos de Dios porque ya uno hizo su parte y ya el Espíritu Santo es el que completa la obra. Pero también depende de la persona. El testimonio, Mira, ¿sí? tú le predicas el evangelio a alguien. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes aquí, ¿cierto? Yo acabé mi tema. En 2 meses yo acabo este tema. Toda esa palabra quedó sembrada en el corazón de Jay, de Angélica, de Javier, de Nicole, ¿cierto que sí? De Omaira, de Robinson. Si la persona toma la decisión, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, él es el que nos incita a ver que estamos en pecado. Dice, cuando una persona tiene un síntoma de esto, dice, Señor, estoy mal. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo no lo había convencido, ¿qué hace? Pues sigue descarriado en su pecado. Pero cuando el Espíritu está trabajando y convence de pecado,
esa persona peca y dice, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Cierto? Entonces, ahí hay un convencimiento, pero depende de la persona seguir caminando en la verdad o no. ¿Sí? Es como la salvación. Mira, te voy a poner un ejemplo. La salvación es semejante a un hombre que va por una calle y hay una puerta grande que tiene un letrero grande que dice, entre el que quiera. ¿Sí? Pero cuando la persona entra, adentro hay otro letrero que dice, yo le hice entrar. ¿Sí me entiendes? Entonces, entra el que quiera, pero cuando él entró, adentro dice, yo le hice entrar. Entonces, hubo que, de parte y parte, ¿cierto? El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, pero depende de la persona seguir caminando en obediencia y poner por práctica todos los mandamientos de Dios. Porque yo conozco mucha gente que ha sido convencida de pecado, justicia y juicio, pero en sus necios razonamientos se han echado para atrás. Y al principio dicen, sí, yo fui convencido de pecado, ya me duele. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú descuidas tu vida espiritual, pasa esto. Por eso el Señor nos dice, ¿cómo descuidaréis una salvación tan grande que antes fue anunciada? ¿Cómo la van a descuidar? ¿Cómo descuidando una salvación tan grande? Es decir, ese regalo se tiene que cuidar, ¿sí? No es que yo ya acepté el evangelio, lo conocí, nací de nuevo, entonces ya no oro, ya no leo, ya no intercedo, ya no ayuno. No se puede. Porque es que miren, Hay si que la gente, cuidarla. sí, es que mira, si la gente entendiera que la vida cristiana es una guerra, no vivirían tan plácidos en su cristianismo cómodo y placentero. Porque es que el cristianismo no es ni cómodo ni placentero, es al revés. Es de intercesión, es de ayuno, es de obediencia, y eso cuesta sacrificio, o sea, le toca a uno disciplinar su cuerpo, su mente, llevar en oración, morir a los deseos de la carne. Y aunque la persona es nacida de nuevo, tiene que continuar en ese camino, ¿sí? Por eso dice que la obra que el Señor comenzó la perfeccionara, pero también depende del creyente, porque entonces Dios te dice, delante de ti pongo la bendición, la maldición, la vida o la muerte, tú escoges. Y ahí, Nicole, Javier, tú escoges. ¿Qué quieres hacer? Ah, yo quiero caminar por la verdad. Ah, bueno, yo le ayudo. Ah, yo quiero caminar por la muerte. Ah, bueno, eso ya es problema suyo, ¿sí? Por eso la palabra enseña y dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es final de muerte, ¿sí? Que cuando la persona no entiende y no comprende esto, dice, yo voy bien. Es como el adúltero. Está casado y dice, ah, no, yo tengo por ahí mis arrocitos en bajo y mi esposa no se da cuenta y cree que está haciendo las cosas bien, pero no. La palabra dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el que tal hace. Cree que está bien, pero está mal. Es decir, tiene un pie aquí y un pie allá. Entonces, el Espíritu Santo, su tarea principal es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero depende de nosotros seguir caminando en la verdad. Martín Lutero decía algo muy bonito y él decía, cuando dejo de orar un día, no pasa nada. Cuando dejo de orar 3 días, yo lo empiezo a notar. Cuando dejo de orar 5 días, la gente lo empieza a notar. Cuando dejo de orar 6 días, el enemigo lo sabe. No nos podemos descuidar en estas cosas, ¿sí? El Espíritu Santo viene y ¡pa! Convence de pecado. Señor, estoy mal. Gracias porque me hiciste ver la verdad. Ahora siga caminando en esa verdad. Y el mayor milagro que Dios hace es que la persona pueda nacer de nuevo. Porque eso sí es un milagro. Dios coge a ese hombre, y como me cogió a mí, me sacó de ese mundo oscuro y feo, horrible, pantanoso, de un lodo, me puso a un lado, me dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu, volvió y me puso en ese mundo oscuro, porque del mundo no hemos salido, ¿sí? Pero me ha mantenido santo y obedeciéndole a él como pastor. Eso sí es un milagro. Ese es el milagro que Dios quiere hacer con ustedes también, ¿sí? Por eso dice que Dios escoge lo más vil y menospreciado. Y así como nos llama de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Depende de Cristian, de Nicole, de Javier, de Angélica, que sigamos caminando en esa verdad, ¿sí? No es solamente, ay, yo ya me convencí de pecado, yo no voy a orar. No, no se puede, es imposible. Porque si tú te descuidas en tu vida espiritual y no tienes todo en orden, como dijo Pablo, el cristiano que esté firme, mire que no caiga. Y yo les digo, el cristiano que no quiera caer, pues no ande en lugares resbalosos. Es así de sencillo y así de fácil. ¿Listo?
Son las 9:01. Me pasé y no nos alcanzó el tiempo. Y estos temas son, me puedo quedar aquí toda la noche, pero no podemos. No podemos. Listo, vamos a dejar acá el recordatorio. Pastor, una pregunta Sí, señora. es que para la asistencia quisiera saber quién es Robinson Velosa. Hermanita, él es un invitado mío, pero no me lo atemorice todavía. Ah, no, bienvenido, no señora, bienvenido, sino que era pues para mirar pues, la asistencia, pues me quedé pensando si de pronto fuera algún otro hermano de la lista, pero no, bienvenido de igual manera. Es que toca tomar Bueno, asistencia. sí señor. Ay, pero no, mira qué bonito, no importa. Le damos la bienvenida a Robinson. Robinson, Dios te bendiga. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Te esperamos nuevamente aquí, con mucho gusto, para que estés atento a estas enseñanzas, porque esto realmente es un tesoro muy preciado, el cual no podemos rechazar. Ahí también te está saludando Javier, dice bendiciones Robinson. Bueno, aquí estamos tus hermanos, estoy a tu servicio y te espero entonces la próxima clase. Entonces, quedamos aquí, ¿cierto que sí? En las 4 preposiciones y estamos viendo la primera, es que el Espíritu Santo está con nosotros. Y ahora sí, pues procede la hermana Liliana por si hay alguna otra persona. Ah, Javier está preguntando por ahí. Javier nos dice que cuando suben los demás videos, el de la clase pasada. Listo. Yo ahorita ya me pongo en esa tarea para que la hermana Zuley nos ayude, que es la que hace toda la gestión informática para que suban los videos y por si les faltó alguna clase, que ustedes la puedan ver. A medida que vamos avanzando en estas cosas, vamos aprendiendo con mucho gusto, Javier, más y más. Pero yo necesito que ustedes pongan de su parte. Yo venía hoy triste porque primero me lavé en el trabajo, pero bendito Dios, me lavé hasta la coronilla. Llamé a la hermana Lilian y le dije, no creo que alcance a llegar, por favor, inicia tú la clase donde ibas o donde habías quedado. Ella me dijo que con mucho gusto. Yo dije, no alcanzo a llegar. Yo iba a parar, pero yo dije, no, ya me mojé, ya que yo llego a mi casa sin mojado. Pero venía triste porque no se han conectado. Sí, miren, cuando a mí el Señor me llamó a ser pastor, ustedes no se imaginan lo que es ser pastor al principio. Es muy duro. Es muy duro cuando tú entras a la iglesia y el sábado vas y ya tienes todo, has comprado equipo, videobeam, micrófono, tienes el atril, 50, 100 sillas, 20, 30 sillas, y uno llega un domingo y llegan 5 personas. Ay, Dios. Al inicio de un pastorado, mire, yo sufría con eso, yo decía, Señor, ¿por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Y los primeros años de pastorado fueron así, y yo me sentía triste, yo decía, pero ¿qué pasa? Es lo mismo acá. Pasa lo mismo acá. Y uno llega con el anhelo de enseñarles y cuando la hermana Liliana me dijo, pastor, 2 personas, yo dije, no, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, toca hacer una reunión y mirar si se pueden trasladar esas 2 personas que han estado, 3 personas o 4 que están comprometidas, porque si no se conectan no tiene sentido. Entonces, si no se conectan hoy todos, entonces le enseñamos a 2 y después se conectan la próxima semana y me toca devolverme en el tema y esto se vuelve una recocha como el Chavo del 8. Y entonces no podemos hacer nada. Y yo venía pensando en eso y yo dije, ¿por qué la gente no se está conectando? Pero mire, Dios es bueno. Estamos hablando con la hermana Liliana, Dios es bueno y hasta trajo un invitado aquí, ¿cierto? Porque el Señor es el que pone el querer como el hacer. Y de verdad que me da mucha alegría que estén conectados. Así no me prendan las cámaras, pero están ahí y yo sé que están escuchando. Lo único que nosotros les pedimos es un poquito de compromiso. Miren, estas clases estaban programadas para martes y jueves, pero como yo tengo enseñanza en mi iglesia casi todos los días, la iglesia que pastoreo,
y aparte salgo tarde de trabajar, pues a veces me queda muy complicado hacer el esfuerzo de llegar 2 días así. El año pasado con los 3.000 obreros fue mejor porque recuerden que estábamos en ese tiempo de temor y de miedo porque no conocíamos esto que está pasando, ¿cierto? Y entonces el trabajo ya era un poco más restringido, tenía un horario más flexible laboral, ¿cierto? Entonces podía cumplir con los horarios de los 3.000 obreros. Esta vez me tocó solo un día. Sí, por mí yo enseñaría todos los días, aunque yo enseño todos los días en la iglesia. Pero uno hace el esfuerzo de venir. La hermana Liliana hace el esfuerzo de conectarse allá desde su casa. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este esfuerzo? No para recibir recompensa de Nicole o de Javier. Y aunque ciertamente viene recompensa porque la palabra dice que el trabajo del Señor no es en vano, nosotros lo hacemos con un propósito y es de que ustedes puedan nacer de nuevo y puedan conocer a Jesús. No es más. De que algún día, allá en el día del juicio, todos nosotros nos veamos, ay, mire, allá está el hermano Cristian el que me enseñó. Y yo pueda decir, allá hay un discípulo mío que enseñé, vea, tengo una corona grande y linda que el Señor me tiene preparada. Es la salvación. Si a mí no me importara, o a la hermana Liliana, o Zuley, o Verónica, o el pastor Israel, no le importara esto, cada quien enseñe como quiere. Pero mire que detrás de todo esto hay tiempo y bueno, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, pero se los voy a decir. Hay tiempo, dedicación y hay sobre todo oración para que las personas se puedan conectar y puedan recibir el evangelio desde lejos. Yo venía triste hoy. Yo decía, pero ¿por qué, hombre, no se conecta? Y yo venía y me hizo acordar los primeros años de ministerio. Y no está mi hermano Alexander, que es el hermano de milicia que predica conmigo. A veces salíamos llorando porque contentos. Cuando compramos hace unos años atrás las sillas, compramos muchas sillas y las poníamos 3 personas. Y un día le dije, ¿sabe qué? Yo voy a sacar solo 10 sillas, hermano, porque teníamos la iglesia primero en la casa. Y el Señor me dio una lección ese día. Saqué 10 sillas y se llenó la casa, como 50 personas, preciso. Y yo dije, bueno, por fe voy a sacar las 30 o las 40 que compramos. Pero a veces llegábamos y el sábado juicioso limpié sillas, acomodé el templo, 10 personas y uno no. ¿Qué pasa, Señor? Porque uno como pastor, ese es el trabajo, porque uno se duele de que por qué las ovejas no se conectan y pasa lo mismo acá. Les pedimos es disposición de que para que el tiempo apremie, ¿cierto? Y como es tan corto, se conecten puntuales, ¿sí? Para recibir la enseñanza y poder avanzar en los temas, porque las clases son contadas, no me puedo ni exceder, ni me puedo quedar, porque si no, tengo un problema yo ahí. Entonces, Dios los bendiga. Me alegra que hayan prendido la cámara. Hoy por fin vi a Jay, no sabía quién era. Ahora sí te veo. Gracias, Nicole, también por prender la cámara. Gracias, Javier. Dios te bendiga. Hermana Liliana, muy agradecido por esa disposición. Eres muy amable. Qué bonito ese corazón que tiene aquí para el Señor, que me ayuda, que está ahí cuando llego tarde. Bueno, Dios recompensará ese trabajo en el tiempo y ocasión de él. Gracias, Javier. Hermana Omaira, Angélica, bueno, el invitado especial Robinson, Dios te bendiga. Y con el favor de Dios, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿sí? No voy a, miren, yo había dejado una tarea, bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Si me la quieren enviar, envíenmela. Pero las tareas que ponga de aquí en adelante, si no me la envían, voy poniendo ahí una fallita. Voy a terminar, ¿cierto? ¿Para qué nacer de nuevo? Y después del capítulo 2, voy a dejar una tarea, ¿sí? Y voy a dar las especificaciones para que ustedes hagan las tareas así. ¿Listo? La hacen con mucho amor, no para mí, sino para Dios, y me la envían, ¿sí? La vamos a dejar cuando acabemos el capítulo. Sí, o bueno, si la quiero dejar antes, yo voy mirando lo que el Señor me guíe. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Dios les bendiga grandemente. Voy a parar aquí la clase. Bien, Dios los bendiga a todos, que la gracia y la paz y la misericordia de Dios esté en cada uno